Listo, muy buenos días para todos. Días. Eh, el grupo 2, conformado por Héctor, Julián, Joana y quien les habla Ramón Gutiérrez, junto con la tutora María Fernanda Mora, les presenta la actividad 7.1 sobre la descripción de la implementación y el análisis del desarrollo de la dimensión afectiva. Entonces, en la tabla de contenido tenemos la descripción y la evaluación de la implementación, las debilidades y fortalezas del desarrollo de las expectativas de tipo afectivo y también las debilidades y fortalezas de los aspectos que influyen en la motivación. Descripción y evaluación de la implementación. En esta parte vemos la tabla de la globalización de las actividades que teníamos previstas. Iniciamos con la aplicación de la prueba de diagnóstico junto con su realimentación. Luego de ello, pues, pasamos a la presentación de la unidad didáctica, en donde entonces les describamos el tema que íbamos a tratar en ese periodo, el tercero, sobre la gráfica de la función seno, también los objetivos propuestos, las tareas que iban a ser 3 para el primer objetivo y 1 para el segundo, y también los instrumentos de recolección de información y análisis, que era el grafo y el matematógrafo. También la rúbrica para el examen final. Aquí les recordamos el objetivo bonitos para nuestra unidad didáctica: representar e identificar fenómenos periódicos del mundo real mediante la gráfica de la función seno. El objetivo 2, modelar fenómenos periódicos utilizando las características amplitud, periodo, espacio y frecuencia en la ecuación de la función trigonométrica seno. Para la primera tarea de aprendizaje del objetivo 1, masa resorte, entonces realizamos la implementación junto con su realimentación y encontramos entonces las diferencias entre el diseño implementado y el diseño previo, que fueron estrictamente en el agrupamiento y en la temporalidad. En el agrupamiento, debido a que teníamos previsto que esta actividad se iba a desarrollar de grupos de a 3 personas, pero ya entonces a la limitación de los recursos que hubo en ese momento, tuvimos que agruparlos de a 4 personas. También hubo una situación muy fortuita de temporalidad. Resulta que la clase se realizó en las 2 últimas horas de la jornada, y entonces desafortunadamente 4 estudiantes tuvieron que abandonar el aula debido a que los fueron a recoger media hora antes de finalizar la clase. Para la tarea 1.2, bicicleta, encontramos los siguientes cambios en la formulación, debido a que a la hora de tomar los datos, los estudiantes no tenían muy claro en la formulación cómo iban a tener los datos, sino que fue muy en el momento de decirle a ellos cómo hacerlo. También durante la socialización hubo un problema en el sentido de que en esta parte, como unos estudiantes que desarrollaron la tarea por otros caminos, hubo estudiantes entonces que completaron los otros caminos, dado que ya sabían cómo se hacían. Entonces no hubo claridad, no hubo tanto problema en la socialización, sino yo creo que fue en la parte de la descripción como tal de la unidad didáctica, en no aclarar de que esto no podía ocurrir. En la parte de la tarea 1.3 péndulo, hubo cambios en el material y los recursos, debido a que hay unos pocos alumnos que tomaron la iniciativa de hacer una guía para desarrollar esta actividad, y pues los demás pues vieron cómo se desarrollaba esta actividad por medio de esa ayuda. Entonces todos adoptaron esa iniciativa de esos pocos alumnos. Entonces vimos como necesario cambiar esta parte, o vimos cómo implementarla dentro de los materiales y recursos para poder desarrollar esta tarea. Y finalmente, para la tarea 2.1 espirómetro, vemos que también hubo un cambio en la formulación, debido a que la formulación estaba muy inducida a lo que los alumnos se fueran todos por un solo camino de aprendizaje, y no por otro que también era posible desarrollar esta misma tarea. Bueno, y aquí ya terminamos con la aplicación del examen final y realimentación del mismo. Aquí también hubo unos cambios debido a que nosotros cometimos el error, digo yo, de hacer el examen final también con la misma agrupamiento que teníamos para las tareas de la unidad didáctica. Listo, evaluación de la adecuación de la unidad didáctica. Entonces, para este apartado, vemos que el tema a desarrollar se adecuó perfectamente, o tuvo como base ciertos estándares básicos de competencias y de derechos básicos de aprendizaje.
para los estándares básicos por competencias, entonces están el uso de argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias, describe modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas y reconozco y describo curvas y o lugares geométricos. Y los derechos básicos que nos sirvieron para la normatividad curricular fueron el derecho 14, comprende la definición de funciones trigonométricas, también traza sus gráficas e identifica sus propiedades de rango, dominio y periodo, y también conoce las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente y triángulos rectángulos. En cuanto a los requerimientos institucionales, hubo un problema porque abarcamos más tiempo bueno, cogimos tiempo de otro tipo de temas que también se tratan en este grado, que era décimo. En contexto académico y socioeconómico de los estudiantes, permitió entonces lograr, digamos que sí se ajustó porque permitió lograr lo propuesto en el plan de área y también garantizó que los estudiantes tuvieran la facilidad de desarrollar cada una de las tareas de aprendizaje con los recursos que se daban. Entonces, también durante el análisis didáctico, estrictamente dentro de la estructura conceptual de la estructura matemática, entonces no tocamos los temas que estaban relacionados a las identidades trigonométricas y a las funciones inversas, sin embargo, sí cogimos lo relacionado con la ecuación trigonométrica. Y finalmente los instrumentos, procedimientos de recolección de información fueron bastante adecuados para el análisis y la recolección de información. Debilidades y fortalezas del desarrollo de las expectativas de tipo afectivo. Entonces, en esta parte, siguiendo a pie lo de los apuntes, entonces cogemos, digamos, identificamos las menores valoraciones de los resultados, o bueno, tomando como base también el diario del profesor y los resultados que manda el sistema ACE. Entonces identificamos las valoraciones de menor con respecto a las otras. Vemos en esta que era en la expectativa EA3, que no la puse. En ese caso era desarrollo de una actitud favorable a identificar características de la gráfica de la función SALO, tales como amplitud, periodo de desfase. Aquí también vemos que esa misma expectativa afectiva, pues queríamos contribuir en cada una con todas las tareas. Sin embargo, pues la percepción del profesor fue baja y debido a eso pues salieron las siguientes debilidades. En las tres tareas correspondientes al objetivo 1 pretendíamos contribuir a las expectativas de aprendizaje 3, afectivas 3, sin embargo la formulación no enfatizó en el uso de los parámetros de amplitud y periodo de desfase. El listado de los resultados presentados en la formulación 2.1 tenía escalas distintas que provocaban dificultades en los estudiantes al desarrollar esta tarea. En la única tarea del objetivo 2, esperábamos que los estudiantes pudieran hallar estos tres parámetros sin percatarnos que tenían el conocimiento previo de poderlas identificar y de calcular. Como fortalezas tenemos entonces los estudiantes al ver que los instrumentos de evaluación más los caminos para desarrollar las tareas les permitió despertar curiosidad para querer descubrir cómo se podía llegar a realizar la tarea por medio de un camino distinto al que ellos contemplaron en un inicio. La manipulación de los instrumentos geométricos, de aplicación de tecnologías y de objetos como la bicicleta de la tarea 2 hacían más tangibles sus tareas y los ayudaba a comprender más la solución a los que querían llegar. Las debilidades y fortalezas de los aspectos que influían en la motivación, pues también cogimos unas tablas e identificamos las valoraciones en menor grado con respecto a las otras. Vimos que la variable 3 y la variable 5 fueron en ese caso, y de ahí salieron estas debilidades. Los estudiantes reconocieron fácilmente sus errores en las primeras actividades gracias a las ayudas, pero en las últimas tareas les costó un poco más de dificultad. Los estudiantes no encontraban interés en continuar graficando la función seno, ya que se volvió demasiado repetitivas. Y bueno, aquí presentamos las fortalezas también. Muchas gracias.